Aleluya. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Un enorme abrazo desde la hermana nación de Cuba a cada uno de ustedes. La iglesia Roca de Vida allá en La Habana les envía un abrazo fraterno. Mi esposa también, mis hijas les saludan, envían este saludo que porto a nombre y título de mi familia y de la iglesia que por su gracia estamos pastoreando desde hace ya algún tiempo. La realidad, no sé a ti, pero a mí haber conocido a Dios ha sido lo mejor que me ha pasado. Poder conocer a Dios, caminar con Él, andar con Dios ha sido lo mejor que me ha pasado. Y creo que es lo mejor que le pasa a todos los que tienen la oportunidad y la bendición de conocer al Señor, de poder tomar su mano en algún momento o de haber podido ser tomado de su mano el día en que la levantamos para Él. Así que realmente usted goza de ese privilegio, muy a pesar de las presiones, las inevitables cargas que a veces entrañan la vida cristiana. Y creo que no tengo que decir lo que saben. La vida cristiana no es fácil, la vida cristiana tiene sus espinas, pero la palabra invita de la siguiente manera diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es a través de esas tribulaciones, es a través de esas dificultades. A veces le llamamos prueba, otras veces no son sino el resultado de nuestras malas decisiones. Otras veces son sencillamente procesos en los que Dios nos mete con tal de tratar con nuestras vidas. Y bien, otras veces sencillamente son el resultado de nuestra desobediencia, que nos hace también probar el filo de la angustia y la amargura que provocan entonces la desobediencia al Señor. Pero Dios es tan fiel que aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros nos desorientamos a veces, hermano, Dios ve y hace en nosotros con tal de traernos y de restaurarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero rápidamente invitarle al libro de Efesios, capítulo 1, desde donde estaré compartiendo con ustedes en esta tarde preciosa una palabra que me interesa dejar sobre su corazón, dejar en su vida, porque, ¿sabe? En más de una ocasión la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, muestra fórmulas para el éxito cristiano. Fórmulas que como creyentes nosotros debemos tener en cuenta y considerar, procurando así abrazar fielmente el consejo de Dios para nuestro bien, para nuestro crecer cristiano. El libro de Efesios tiene la singularidad que quizás como la mayoría de los libros, de las cartas a las que fue dirigido las congregaciones, a veces personas específicas que Pablo escribió, eran personas con un pasado. Eran personas que habían venido de un contrastante pasado de pecado, de oscuridad, pero que habían venido a la luz y que ahora podían conocer y andar de la mano del Señor. ¿Alguien está aquí con esta idea? Así que Éfeso era un lugar bien oscuro. Y digo oscuro no porque necesariamente tuviera oscuridad en cuanto a clima o en cuanto a sol, sino que Éfeso era una ciudad portuaria donde el culto más famoso, había otros cultos, pero la gran adoración que se brindaba en casi la totalidad del pueblo era la diosa Diana. Era el tipo de adoración que a los seres humanos les gusta. Implicaba orgías, implicaba todo tipo de cosa baja en relación a la condición del hombre. Y por ende la gente estaba orgullosa de su deidad, aquel demonio, aquel ídolo llamaba Diana. Pero no solamente que estaban orgullosos, sino que disfrutaban adorar a Diana. La gente que venía a Éfeso compartía esta misma atracción por adorar a la diosa Diana, porque incluía todo lo que le comento y un poco más de lo que la Biblia acerca de esto habla. Pero como en cada uno de los casos a Dios le plació, a Dios le pareció que debía ser así y fue.
Y cuando incluso no contaba quizás en el plan de los seres humanos ni de los apóstoles inicialmente, que el evangelio llegara a estos lugares paganos, a estos lugares de oscuridad, aquí donde vivían los gentiles, ahí donde vivían los idólatras, donde vivían los impíos, a Dios le pareció necesario que la luz de él resplandeciera en ese lugar. Y la salvación llegó a Éfeso, y muchos de los efesios saltaron a la salvación, saltaron al mensaje, despertaron a la verdad del evangelio, a la oportunidad de ahora poder tener una relación con Dios, a la oportunidad de que fueran perdonados, a la oportunidad de disfrutar una vida diferente en Él, con implicaciones para el tiempo futuro y de promesas eternas para su bendición. Amén. De forma tal que el hecho de que los efesios se hubieran entregado a Cristo provocó en el apóstol Pablo una alegría. Provocó en el apóstol Pablo una alegría, hermano. Y comienza interesantemente a decir el libro o la carta de Éfeso en el capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza a enumerar una serie de bendiciones que son reales, que están presentes, que son intangibles, que no la podemos ver quizás, pero que son una realidad, que garantizan, hermanos amados, el hecho de que ustedes y yo, al decidir por Cristo, hayamos hecho la mejor decisión. Estos privilegios, estas bendiciones apuntan a la posición espiritual del ser humano, a la posición respecto a Dios, a la posición respecto a principados y poderes de tinieblas, a la posición que tenemos y de lo cual disfrutamos en Cristo, a aquella posición de la que se nos conoce en el mundo espiritual. No necesariamente la gente de la tierra conoce o entiende este punto, esta precisa realidad. No necesariamente la gente puede ver en nosotros con ojos humanos de qué se trata y de qué van estos privilegios, estas bendiciones que estamos sentados junto a Cristo en lugares celestiales, de que hemos sido escogidos cuando vinimos a decidir por Él, vinimos a ser parte de los que ya tenían un destino y que gozaban y gozarían de unos privilegios que desde antes de la fundación del mundo el propio Jesús había preparado. De manera tal que verdaderamente es un privilegio, es una bendición caminar con Cristo, conocer a Cristo y haber sido estimado y tomado por Él. Hermano, ser cristiano no es un fastidio. A pesar de lo difícil que resulta, a pesar de que a veces tenemos más preguntas que respuestas en nuestro andar con Cristo, ser cristiano es un privilegio. Haber conocido al Señor es de la más grande bendición que a ti y a mí nos puede pasar. Todo lo que Cristo pueda ofrecernos, darnos en esta vida, se queda todavía por debajo, delante de la gran bendición que es haber sido perdonado, de haber sido redimido y de gozar de esta gran salvación que hoy disfrutamos, a pesar de los problemas y procesos que nos toca vivir. ¿Quién está aquí? Amén. Y Pablo sabía bien esto. Pablo, este gran escritor casi el mayor escritor del Nuevo Testamento, hermano, ustedes saben qué les tocó vivir. Ustedes conocen cómo le fue a Pablo en sus prisiones, pero cómo en cada caso él entendía que más allá de lo que estuviese viviendo temporalmente en el aspecto físico, aquí en la tierra, amado, él conocía de la libertad que ya gozaba, conocía de los privilegios que ya poseía y animaba a los creyentes desde prisión a vivir una vida victoriosa, a vivir una vida en gozo, a vivir una vida entregada, a servirle, a poder adorarle con libertad, a poder gozarse y regocijarse en esta nueva vida que ahora tenemos en el Señor. Resulta que Pablo se enteró que la salvación había llegado a los efesios. La salvación había llegado a los efesios, amados. Y como debe producir alegría en nosotros hoy día, hermanos míos, el hecho de saber que el evangelio está progresando, de que las iglesias se están expandiendo, de que el evangelio está llegando a otras vidas, que más personas están siendo salvas, eso nos debe producir alegría. Y como nos debe producir alegría a nosotros, a Pablo también se la produjo. Le produjo regocijo saber que en aquel lugar de oscuridad, en aquel lugar caracterizado por una idolatría perniciosa y dañina, allí había resplandecido la luz del evangelio. Pablo se regocijó, y quiero poner un alto en este sentido. Muchos de nosotros tenemos que ver a veces de qué va la alegría que tenemos o que no tenemos.
A cualquiera que se saque la lotería se le brincarían los pelos y los huesos, por viejos que estén, de gozo, de alegría, de felicidad porque sacaron la lotería. Aunque después terminen muriendo finalmente en la miseria porque no supieron qué hacer con tanto dinero. Y nosotros a veces también pensando, no quizás en este orden, tenemos el desafío de alegrarnos por las cosas correctas, de alegrarnos de lo que vale la pena alegrarse, de regocijarnos más que cualquier cosa o cualquier buena noticia que se nos pueda dar en esta tierra, alegrarnos de lo que está sucediendo en el cielo. Así que en el orden de lo que estoy compartiendo con ustedes, hago una invitación muy pequeña en esta tarde a revisar nuestro corazón, a ver qué es lo que nos está produciendo más alegría. Si el andar y caminar de la mano de Dios está produciendo en nosotros la alegría que debe producir, o si hay otras cosas que están alegrándonos más el corazón que lo que Dios pudiera y debiera alegrarnos. Es un buen punto de análisis, pero continúo. Pablo se está gozando, Pablo se alegra. El verso 15 del capítulo 1 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias. Pablo está diciendo: ay, gracias, Dios mío, qué bueno lo que está pasando en Éfeso. Ay, Señor, qué bueno lo que está sucediendo, que la gente está viniendo de la idolatría a servir al Dios vivo y verdadero. Pablo se regocija, y desde el momento en punto en que Pablo está contento por eso, Pablo se inquieta. Esta inquietud le lleva a orar. Esta inquietud lo lleva a ir a la presencia de Dios ahora, a orar por estos efesios. Y en lo que voy caminando, le dije que le iba a dar una fórmula. No es instantánea, es simplemente un consejo divino que está en la Escritura, en esta porción. Pero sí quiero hacer una historia. Hace alrededor de un año aproximadamente, en uno de nuestros servicios, estábamos congregándonos hace un poco más de un año realmente. Nos estábamos congregando en una especie de garaje allá en Cuba. Y en medio del servicio era realmente un lugar bastante grande, bastante amplio. Estamos todos de espalda a la entrada, sentados, mientras que al frente estoy yo, de frente justamente a la congregación, mirando hacia la entrada de la iglesia. Y veo que viene este personaje del barrio, de la comunidad, al que todos conocíamos. Es una gente que tiene problemas con el alcohol, una persona alcohólica, un hombre alcohólico, que en más de un momento habíamos invitado a la iglesia, le habíamos hablado del Señor, y que siempre se había mantenido al margen de lo que sucedía en la iglesia. Allá en Cuba no es como aquí. Muchos de ustedes tienen la posibilidad de vivir vidas más independientes porque viven lejos, porque tienen su carro, porque tienen la posibilidad de manejarse en muchos aspectos de su cotidianidad de manera independiente. Pero en Cuba, si la gente no se encuentra en el día a día del barrio, se encuentra en la guagua, en el bus. Porque allí la mayoría de las personas, como no tienen, se encuentran en la parada. Y esto hace que haya un poco más de sociabilidad, hay un poco más de compenetración entre la gente. De manera que yo conocí a este hombre, conocíamos su realidad, Amado. Y él, yo lo veo extraño, está un poco oscuro así a la entrada. Y él me hace una seña como que viniera, que fuera allá. Yo estoy en el culto, estoy hablando a la congregación, no estaba predicando en ese momento. Pero como que le hago una seña, como que espérate un momento, espérate. Le hago así, pero él insiste, él no habla. Y yo lo veo que algo extraño está pasando. Así que un poco inquieto por lo que sucedía, cedo el espacio a uno de los hermanos que estaba teniendo la dirección en el servicio y salgo al final del culto, a la entrada de la iglesia. Y yendo entonces hacia allá, veo que él entonces me retrae para otro lugar, me aparta así de donde la gente nos podía ver. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Dime. Y él no dice nada, entonces como un poco intrigado me llama así para afuera. Y yo dije, hey, espérate, ¿aquí qué está pasando? Y yo comienzo a preocuparme un poco. No sabía qué podía hacer, no sabía de qué se podía tratar. Y en un momento cuando yo pensé que ya me iba a hablar, todavía me trae más oscuro, más separado. Y ya yo empiezo un poco como que a asustarme. Y comienzo entonces a percatarme, bueno, ¿qué será? ¿Me querrá atacar? ¿Me querrá dar un golpe? Comienzo a mirarle las manos a ver si tenía algún cuchillo. Y yo estoy intrigado por lo que pasaba, hermano.
Y él no hacía más que decirme con una actitud un poco extraña y así, ven, y no me decía. Yo le digo, ¿qué pasa? Háblame aquí. Ya me pongo un poco serio y dice, espérate, vamos a ver cómo, vamos a ver a cómo tocamos. Y él entonces no me dice, y cuando en medio de todo se me acerca, no me dice palabras. Ya yo estoy asustado y estoy diciendo, Señor, toma el control, estoy intercediendo en este momento. Y aquel hombre, hermano, sin yo esperarlo, se me tira encima y comienza a llorar. Llorando me dice, yo necesito a Cristo, yo necesito al Señor, yo necesito venir a la iglesia, yo necesito entregarle mi corazón a Jesucristo. Y yo estoy así. Sabe, fue un poco complejo el momento, ¿no? Porque ahora ya no era el susto, ya no era aquella cosa de, bueno, de qué pasará. Ya no es que si algún peligro. Ahora es que la gente está pasando y me está viendo en la oscuridad con este hombre abrazado, llorando. Entonces yo estoy así como que, sí, y aquí, y bueno, entre que le daba consuelo y que quería zafarme, pero él me tenía agarrado. Y yo, Dios mío, que no pase nadie. Usted sabe, era complicado. Y cuando tuvo ánimo para poderme hablar, me dice este hombre, yo necesito a Jesús. Y me explica que su esposa le había sido infiel y él se había enterado esa misma tarde, hermano. Y él sale de su casa, está en su casa tratando el tema con la esposa bajo los efectos del alcohol, una persona además violenta. Y él sale a fumarse un cigarro y le dice, voy a salir a fumarme un cigarro, cuando venga te voy a matar. Para que lo sepas, estate tranquila, no te salgas de la casa porque vengo a deshacerme de ti. 2 niños chiquitos. Aquel hombre había preparado un cuchillo. Pero cuando termina de fumarse el cigarro, él no sabe qué, ni cómo, ni por qué. Aquel llanto lo que hizo fue llevarle a la iglesia. Y aquel hombre entonces, habiendo escondido el cuchillo, lo que me estaba era diciendo con desespero que necesitaba a Cristo, porque él no quería cometer ese error de asesinar a esta mujer, hermano. Y bueno, ustedes saben, seguida lo pasé adelante, oramos por él, se quedó en el culto, recibió al Señor. Fue algo bien interesante lo que pasó. Y todos nos gozamos en la iglesia porque conocemos la vida de esta persona. Pero todos teníamos, o al menos yo, una gran incógnita. ¿Qué será? ¿Permanecerá? ¿Echará para adelante? ¿Perseverará en el camino del Señor? Cuando se le pase este momento de inflamación emocional, decidirá realmente quedarse con Cristo. Y todos los que estamos un poquito maduros y hemos caminado un poco en esto del andar con el Señor, sabemos que hay mucha gente que viene y que luego no permanece, no continúan caminando con el Señor. De forma que a uno le queda esta inquietud. Uno le queda esto de, bueno, me alegro porque haya venido, me alegro porque esté en la iglesia, me alegro que se haya entregado al Señor, pero ¿qué va a pasar? ¿Estará dispuesto a perseverar? Y quienes tienen un poco de responsabilidad, quienes creen que Dios nos quiere usar, quienes se sienten responsables de discipular las vidas, no escatiman momento con tal de darle el consejo que sea certero, que le ayude a permanecer. Así que aquí estamos nosotros, pastores, cristianos, simplemente líderes quizá, haciéndonos la pregunta del millón: ¿cuál es la fórmula para la permanencia en Cristo? ¿Cuál es la manera en que yo puedo decir que, bueno, si hace esto, cumple esto o realiza lo otro, se va a quedar en la iglesia? ¿Cuál es, hermano? Y lo sorprendente para mí es que lo mismo le pasaba a Pablo. Pablo estaba contentísimo porque estaban viniendo a los pies de Cristo los idólatras de Éfeso, porque había una iglesia, un faro de luz en Éfeso, hermanos míos. Pero Pablo comienza a dar gracia mientras a la par, preocupado, movido por lo que él sabía que era la vida cristiana, comienza a orar, exhortando, comienza a orar por los efesios, exhortándole, amados, a procurar algunas cosas. Y yo quiero, al hablar de la fórmula y acercándome a ello, hermano, que nosotros podamos entender el término procurar. Porque cuando hablamos de procurar, estamos hablando de hacer lo posible por lograr, hacer todo el esfuerzo por alcanzar.
Yo reconozco que es imposible la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es imposible tener éxito como creyente si nosotros no dependemos de Dios y de su gracia. Pero al mismo tiempo es imposible lograr caminar con Cristo de manera victoriosa, hermano, si no nos sacrificamos, si no nos esforzamos, si no estamos dispuestos a perseverar en medio de las dificultades. De modo que al hablar de procurar, estoy queriendo decir que mientras dependa de nosotros, tenemos que procurar hacer, tenemos que intentar lograr, reconociendo que nos complementa su gracia y su poder para lograr entonces vivir una vida cristiana de poder. Por eso utilizo procurar y no utilizo deber y no utilizo ninguna cosa, ninguna otra palabra, porque creo que como creyentes, amados, sea que estemos en el inicio de nuestra carrera o que hayamos caminado un poco ya, necesitamos procurar, necesitamos de alguna manera trabajar para garantizar esta fórmula divina de parte de Dios para permanecer en el Señor. Así que entrando ya en el desarrollo de lo que en esta mañana, en esta tarde estoy compartiendo, quiero apuntar a lo siguiente, mis estimados. Para permanecer, para continuar creciendo en Cristo, no importa en la etapa en que estemos, hermanos amados, debemos procurar conocer más a Dios. Ay, pero pastor, eso es tan simple. Claro que debemos conocer más al Señor. Venga conmigo a la Escritura. Pablo, desde el verso 16, da gracia y comienza a decirle: estoy orando por ustedes para que puedan entonces permanecer en lo que es mi consideración como apóstol, que ustedes deben realizar, que deben procurar. Y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo es enfático al decir: yo estoy orando para que ustedes logren conocer más a Dios, porque yo entiendo que si ustedes no conocen más al Señor, no podrán permanecer, no podrán continuar creciendo. Y Pablo dice: eso lo puede hacer el Espíritu, pero ustedes tienen que procurarlo. Y en esta mañana o en esta tarde, mi exhortación y este primer aspecto de la fórmula indica esto: que para permanecer y poder andar creciendo en Cristo, no importa en la etapa en que estemos, tenemos que procurar conocer más al Señor. Venga conmigo a esta idea. Amados, los que aquí estamos, yo estoy convencido que conocen de Dios o que conocen al Señor, que han tenido experiencia con Dios en algún sentido, que conocen la palabra, pero Dios es inagotable. Y este es el punto: Dios es insondable. Esta es la realidad. Dios es, hermano, demasiado grande como para decir: terminé de conocer a Dios, ya sé completo quién es Dios. Yo no sé ustedes, pero yo he conocido a personas que cuando ya sé quiénes son, lo que piensan, cómo viven, cómo se desarrollan, en algunos casos, hermano, hasta he quedado decepcionado. Me era mejor no haberlo conocido tanto. A algunos de ustedes les puede parecer a lo mejor así al conocerme bien, amados hermanos. Pero la diferencia es que por mucho que tú puedas conocer a Dios, no vas a llegar al punto donde digas: ya lo conocí entero o Dios me decepcionó. No va a pasar jamás, porque el carácter moral, la grandeza, precisamente la sabiduría, su amor inagotable y todo lo que no me alcanzan palabras para describir en esta tarde, hacen que Dios sea, hermanos míos, imposible de conocer totalmente, imposible de llegar al punto donde digo: conocí a Dios completo, imposible, amados hermanos, de no poder experimentar en Él, a pesar de los años, una nueva faceta de su carácter, una nueva experiencia con Él, un nuevo momento de nuestra vida, hermanos míos. Y a diferencia de conocerme a mí, lo hermoso de conocer más a Dios y de su extraordinaria gloria y quién Él es que no vas a decepcionarte de Dios. Vas a conocerle y vas a quedar más enamorado. Y no importa cuántos años hayas caminado, que en este punto conoces a Dios en una experiencia nueva y diferente y terminas más enamorado. Y cada vez te das más cuenta de que Dios es mucho más de lo que tú pensabas, de que Dios es mucho más grande de lo que imaginábamos, de que Dios todavía quiere revelarse a nuestras vidas y que me falta mucho, pero me falta mucho por conocer a Dios. Es un peligro, amados, cuando por creer conocer a Dios nos limitamos nosotros mismos hasta un punto, hasta una medida, hermano,
Y nos privamos así de vivir una experiencia creciente con Él. Una experiencia hermosa, amados hermanos. Cuando yo me convertí, no tenía idea de la existencia de una gran jovencita, de una adolescente que se llamaba Eli. Yo me convertí. Fui a la iglesia a la que me convertí y conocí que existía alguien que se llamaba Eliarne. Aquella jovencita de esa iglesia, yo no tenía conocimiento de su existencia hasta ese momento. ¿Quién me está siguiendo? Amén. Pero luego entonces, no es que la conocí y vi que existía, sino que desde fuera comencé a darme cuenta y a conocer un poco más a aquella muchacha. Era del barrio, vivía en tal lugar, desde tal edad había conocido al Señor, estaba caminando con fidelidad al Señor, su familia, y fui conociendo más a aquella jovencita. Pero hasta ese punto, lo menos que había pasado era que yo la había saludado, la había visto en la iglesia, la había visto orar, había visto cómo en algún momento Dios tocó su vida y ella estaba llorando y algo hermoso, pero no más hasta ahí. Luego llegué entonces a otra experiencia de poder entonces interactuar con ella. Y comencé a tener una amistad con esa jovencita que era otra joven más de la iglesia. Y comencé entonces, o mejor dicho, pasé a conocerla un poco más cercanamente. Y bueno, ya la estaba conociendo un poco como que sabía hasta cierto punto lo que estaba estudiando, lo que quería en la vida, sus intereses como joven. Un poco como que, a diferencia del inicio de que yo no sabía que existía, ahora la conocí un poco más. ¿Alguien está conmigo? Bueno, lo que conocí de esa muchachita en ese momento me atrajo, me despertó cierta intriga, decimos allá, por saber qué tal sería mi vida al lado de ella. Y bueno, resulta que comenzamos de alguna manera, sin darle tantos detalles, a orar y entrar en esta aventura de vamos a orar uno por otro, a ver qué se trae Dios con nosotros. Y eso me llevó entonces a estar un poco más cercano de ella y a conocerla ya, no solamente desde la idea de afuera, de qué quiero, de qué proyecto, sino un poco más de quién soy, de cómo me dejo ver. ¿Quién está conmigo acá? Usted sabe. Bueno, resulta que esa jovencita en algún punto de la historia se convirtió en mi novia. En algún momento ya no era alguien a quien descubrí que existía, sino que ahora veo pues que estamos preparando algo que puede ser nuestro futuro juntos. Y comencé ya desde la realidad de un compromiso con vías responsables a entenderme con ella y a cruzar algunos lazos con esta joven. Ahí descubrí un poco, bueno, pues cómo era. Comencé a ver algunas cosas que ella no me dijo que era, pero que era parte de su realidad. Luego de algún tiempo, esa joven contrajo matrimonio conmigo, nos casamos y esa noche de bodas conocí a mi esposa como no la había conocido antes. Conocí a esa jovencita en un aspecto que no la había conocido. ¿Pero usted cree que yo conocía a esa mujer? ¿Usted cree que en una semana yo conocí a mi esposa? Después de casado, la luna de miel, conocí una parte. Fueron después los meses que vinieron los que me dejaron ver mucho más quién era ella. Y fue cuando me di cuenta que esta muchachita, yo no me di cuenta que tenía las uñas tan largas. Óyeme, ella tan bajito que hablaba y ahora me doy cuenta del tono de voz que tiene. Ahora me doy cuenta entonces realmente de quién es. Y fui conociéndola poco a poco. Luego de 10 años de casado, hermano, ya no hay muchas cosas aparentemente que me sorprendan de ella. Porque la conozco después de 10 años. Hemos compartido tantos momentos juntos. Hemos enfrentado muerte de familiares, éxitos del ministerio. Hemos ido a pasear. Hemos enfrentado la venida de nuestras hijas. Bueno, cuántas cosas usted se puede imaginar, pero todavía me estoy dando cuenta que la estoy conociendo. A mi venida para acá, mi esposa quedó al frente de la iglesia, quedó al frente de nuestras 2 hijas, además está embarazada, está al frente de la construcción de la iglesia y yo me quedo asombrado de cómo esta mujer se está desempeñando, está haciendo las cosas, atendiendo la iglesia, atendiendo la familia, dándome consuelo a mí por el teléfono y ahora me estoy dando cuenta que yo no conocía esta faceta de mi esposa. Mis amados, pasa similar con Dios.
Y créame, mi esposa es muy imperfecta en comparación con la grandeza y la superioridad de Dios. Pero no podemos pensar de que saber que la verdad está en la iglesia evangélica y no en la iglesia católica, eso es conocer a Dios. Usted está conociendo algo. Y usted vino a la iglesia y comenzó a ver cómo eran los cultos y cómo era la vida cristiana, la comunidad de fe. Comenzó a escuchar la palabra, comenzó a oír sin filtro el mensaje puro de la palabra. Y usted comenzó a conocer un poco más al Señor. Dios estaba trabajando en su vida, pero eso no significaba que usted ya conocía a Dios. Eso no significaba que había terminado. ¿Quién está conmigo acá? Así que Dios todavía era mucho más que lo que hasta el punto en que nos bautizamos habíamos conocido. Llegado el momento, tuvimos experiencias gloriosas con Dios. Hemos tenido experiencia. El Espíritu Santo bautiza con fuego. Y no crea usted, hermano querido, que en algún momento por haberte estremecido, sacudido el Espíritu Santo, hablar en unas lenguas, ya tú conoces a Dios. Estás conociendo un aspecto, estás conociendo el fuego, estás conociendo la unción, estás conociendo esta parte sobrenatural, pero todavía te falta conocer más a Dios. Así que no comete el error de algunas personas que creen que porque han hablado 4 lenguas y han tenido un momento especial en su presencia, ya conocen a Dios. Está la parte de la doctrina, está la parte de la escritura. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo que reveló esta palabra revele a tu corazón y al mío el corazón del Padre. Comenzar a descubrir por las escrituras cómo piensa Dios, qué cree Dios de esto, qué piensa Dios de lo otro, qué ha preparado Dios para el futuro, qué está queriendo hacer Dios en el presente. Y es entonces que Dios se revela a su vida. Pero aún cuando usted haya leído la Biblia de tapa a tapa, no piense que usted conoce a Dios completamente. Hay mucho que pudiéramos hablar acerca de esto, amados, pero la invitación se resume en esta frase. Hermano, para crecer en el Señor, para permanecer en Él, para continuar creciendo sin detenernos, procuremos conocer más a Dios. No te conformes con la experiencia que has vivido. No te quedes con lo que has aprendido hasta aquí. Ve a las profundidades, boga mar adentro. Sigue bregando con esta vida, pero tomado y agarrado de la mano de Cristo. Y deja que Dios poco a poco te revele más de Él, que te revele más de su gloria. Para que puedas continuar sorprendiéndote hasta los últimos años de tu vida. Cuán glorioso y excelso es al Dios al que hemos creído y le hemos entregado nuestra vida. Y en el día postrero, que hayamos pasado todo esto que hoy vemos, podremos todavía verle cara a cara y sorprendernos, cantando junto a aquellos 24 ancianos, aquellos 4 seres vivientes: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y darle esa adoración y esa alabanza que en diferentes aspectos nos muestra el libro de Apocalipsis. Sello este tiempo, este primer aspecto, dejándoles a claro entender que según el consejo de Pablo, para que los cristianos puedan permanecer, y según el consejo que hoy Dios nos habla, para poder permanecer aún con que llevemos 20 años en la iglesia, necesitamos conocer más a Dios, porque esta carrera continúa. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo aspecto, debemos procurar, según el consejo y la fórmula que Dios mostró a Pablo y que quedó escrita en la escritura, en la Biblia, como inspiración y consejo para nosotros. No solamente, amados, para crecer tenemos que conocer el corazón de Dios, sino que tenemos, hermanos queridos, que tener un enfoque cristiano hacia lo eterno. Tenemos que conocer qué es lo que Dios realmente ha prometido a los que creen. Y mire esto, qué interesante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos, esté conmigo, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Anote eso. Para que sepan además cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es el Espíritu Santo quien nos puede hacer entender y es el que nos ayuda a sacar nuestra mirada de lo terrestre, de lo temporal, de lo humano, para ponerlo en lo celestial y en lo divino. ¿Quién está conmigo acá? A lo mejor usted no ha tenido esa experiencia, pero yo he tenido que lidiar con cristianos que miran nada más a Dios aquí. Y lo único que están queriendo es que Dios los bendiga, que Dios los sane, que Dios los prospere, que Dios en el presente les ayude. Y se han olvidado, como compartíamos ayer en algún punto de la vigilia, se han olvidado que el paraíso no es llamado para esto.
que la vida eterna no tiene nada que ver con esto, con vivir bien aquí. La vida eterna apunta a un lugar que esta tierra no conoce y que tiene verdadero descanso, una auténtica paz, y que tiene las descripciones que la Biblia revela acerca, amado, de lo que está preparando Cristo en el cielo. Y eso tiene que ser estimado como lo más precioso, como lo más valioso, como lo más necesario, como lo imprescindible en su vida como creyente. ¿Quién está conmigo aquí? La idea de Dios al hablarnos de esto en el segundo punto, hermano, es hacer que los creyentes miraran a lo que está arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El creyente está bien que espere que Dios en su bondad le bendiga en la tierra, le bendiga, le prospere, le respalde. Pero el creyente ha sido llamado a vivir con otra dimensión, con otra mirada, a considerar un estilo de vida diferente, porque entiende que su lugar de permanencia, su lugar futuro, su lugar de descanso no es esta tierra. No es esta tierra. Así que como creyentes tenemos que tener convicción de que lo que Dios ha prometido a su pueblo no apunta, mis amados hermanos, a todo sanidad, prosperidad, bendición aquí en la tierra. Hay mucho más que ha sido reservado en el cielo, y eso es en lo que tenemos que tener la mira puesta. ¿Quién está acá? Yo he visto demasiada gente ir a la iglesia porque quieren que Dios sane a su hijo. He visto demasiada gente ir a la iglesia porque quieren librarse de un problema que tienen con la justicia. He visto demasiada gente ir a la iglesia porque quieren que Dios le dé una novia, que le dé un esposo. He visto demasiada gente yendo a la iglesia por eso, pero cuando Dios no le parece, porque Él es soberano, porque Él no se debe a nosotros, sino que nosotros nos debemos a Él, y entonces Dios no lo sana, no lo saca del problema de la justicia, no le prospera, no le da una mujer, terminan entonces alejándose y dándole la espalda a Dios, murmurando de Dios y de la iglesia, porque no cumplieron la expectativa que Él tenía. La pregunta es, ¿acaso Dios prometió que iba a hacer eso? ¿O lo que Dios está prometiendo apunta hacia arriba? ¿Acaso Dios lo que prometió es que te iba a sanar incondicionalmente, que te iba a prosperar incondicionalmente, que no ibas a tener problemas, que ibas a disfrutar el cielo aquí en la tierra como si todo fuera color de rosa? Hermano, eso no ha sido lo que Dios ha prometido. Y el gran problema de tener cristianos esperando lo que Dios no ha prometido es que entonces están en la iglesia con las motivaciones equivocadas. Con las motivaciones equivocadas. Porque están esperando lo próximo de Dios, pero no lo próximo en el Señor, no lo próximo en el reino. Están esperando que Dios les siga dando después de lo que ya le dio. No, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y tenemos creyentes que lo que quieren hacer es consumir a Dios, que lo que quieren es que Dios les sirva, que lo que quieren es que Dios les dé. Y se han olvidado del que merece ser servido, el que merece que se le dé la vida, el que merece que nos sacrifiquemos, el que merece que le demos nuestra alabanza. Es Él, porque es el soberano y no nosotros. El centro del evangelio no es el ser humano. El centro del evangelio es el Hijo de Dios, que la Biblia dice que merece ser adorado, merece ser estimado, que merece ser que se le sirva, merece ser celebrado, que merece que se cuente su gloria y se lleve su mensaje por toda la tierra. Así que cuando el creyente, hermanos míos, no está claro de esto, no tiene una mirada puesta a lo eterno, va a estar continuamente tropezando acá en la tierra. Va a estar continuamente. Porque la única manera en que se pueden pasar las tribulaciones, la única manera en que podemos pasar exitosamente las pruebas, la única manera en que podemos lidiar, hermano, y tener fuerzas en medio del dolor, en medio del quebranto y de la desesperanza, es mirando a lo que está arriba, mirando a alguien que está esperando que su Redentor venga, diciendo: en un momento ya no voy a llorar más, en un momento ya no tendré más enfermedad, en un momento ya no tendré más dolor, porque estoy esperando ese momento, ese gran día en que Cristo venga por mí. En cualquier momento Cristo me levanta. Déjame seguir siendo fiel, déjame continuar siendo obediente, porque en cualquier momento Él me levanta. Pero quienes tienen la mirada puesta en lo terrenal encuentran tropiezo cada vez que Cristo no hace lo que quiere Él, lo que quiere ella, y terminan frustrados y terminan dolidos y terminan entonces agarrándola con los pastores, agarrándola con los cristianos, hablando mal de la iglesia, hablando mal de Dios, hablando mal de todo el mundo. Si los zapatos no se le secaron cuando los lavó, entonces ya no están listos para el culto. No, porque imagínate tú, porque Dios no sé qué. El tinte no le cogió bien a la mujer, no le dio el color que quería en el pelo. No, amargado, rebelde, áspero por cualquier cosa. Pero cuando la vista está puesta en el cielo, no importa lo que pierda, uno sabe que lo que está en el cielo es lo que no se puede perder. Cuando la vista está puesta en el Señor y la mirada está puesta en el eterno,
tiene como basura todas las cosas que la gente da como tesoro, porque usted tiene su mirada puesta en un tesoro que este mundo no conoce y sabe que en su presencia está lo que no van a robar los ladrones, lo que no van a robar ni a dañar los comejenes, ni los que ni los que roban, ni los que hurtan podrán quitar, porque está asegurado en el cielo. Así que para permanecer y continuar creciendo en Cristo, tanto como Pablo lo decía, también nos lo está enseñando la palabra hoy. No solamente tenemos que conocer más a Dios, tenemos que estar, hermano, enfocados en lo eterno, entendiendo que lo que Él ha prometido, la esperanza que ha dado los creyentes, la bendita esperanza, la esperanza bienaventurada, la herencia que han de recibir los creyentes, no tiene que ver con una prosperidad o qué sé yo, voy a ponerle cualquier nombre, aquí en la tierra. Es algo que apunta en los cielos. ¿Cuántos están acá? ¿Quieres saber el último punto? El último aspecto de la fórmula. Esta no es la única fórmula que el Señor habla en su palabra y da. Hay otras fórmulas, pero estoy refiriéndome hoy a la de Efesios. Hoy quiero hablar de esta, pastora, que es la que Dios ha puesto en mi corazón compartirle. Lo tercero y final que le comparto es que como creyentes, hermanos, para permanecer, para continuar creciendo, tenemos que procurar una perspectiva creciente del poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener una expectativa creciente del poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a la palabra. No solamente pues que cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, sino con el verso 19 añade, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí está Pablo diciendo, es imposible que el cristiano crezca si no depende del poder de Dios. Es imposible ser un buen creyente si no dependemos del poder de Dios. El poder de Dios es nuestro complemento. El poder de Dios es lo que nos ayuda a combatir el pecado. El poder de Dios es lo que hace que en medio del dolor y la desesperación estemos en pie todavía. El poder de Dios es lo que hace que cuando las fuerzas no estén, entonces el creyente sea levantado de forma sobrenatural por su poder. El poder de Dios es el ingrediente necesario para que podamos vivir una vida espiritual saludable, una vida cristiana saludable, una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana en el Señor. Amados, este evangelio no es intelectual solamente. La escritura tenemos que razonarla. Hay un aspecto lógico, hay un aspecto de razón. Yo estoy en contra de los cristianos que niegan la realidad. Yo puedo tener fe y tengo fe, no necesariamente negando la realidad. Y no porque yo quiera ser próspero, si lo deseo y si lo declaro, voy a ser próspero así, mágicamente. No. Yo creo que el cristiano tiene que trabajar. Creo que el cristiano tiene que procurar esforzarse en aspectos determinados de la vida, porque son principios que la Biblia fundamenta para la praxis cristiana. Pero creo que el cristiano no puede depender de su fuerza. Creo que aquí hay una parte que hacemos nosotros, que si esa parte no está, bueno, imagínense, pero la que sí no puede faltar es la parte de Dios, la parte que espera. Yo estoy haciendo lo mío, yo estoy apartándome del pecado, yo estoy luchando para ir adelante, para sacar adelante a mi familia, estoy esforzándome por tener buena salud, por cuidar mi cuerpo, pero hay una parte que es el poder de Dios, el que actúa para que yo continúe obediente, para que yo no caiga en pecado, para que las tinieblas no me puedan destruir, para que yo continúe teniendo fortaleza, vida en mi cuerpo, para continuar llevando su reino y anunciando sus virtudes. El poder de Dios, amados. Ese poder de Dios necesitamos, hermano mío, buscarlo. Tenemos que apelar a ese poder. Y es interesante que la Biblia, amado, no habla del poder de Dios como una especie de poder externo al que tenemos acceso simplemente a voluntad y deseo, a modo de Aladino con la lámpara maravillosa. La gente quiere poder, pero no quieren tener sujeción a la autoridad de las Escrituras. La gente quiere poder, pero quieren poder para su capricho, para demostrar. Quieren poder para sobresalir. Quieren poder, amados. Y muchas veces Dios no hace mucho más en nuestros cultos y en nuestras vidas
Porque Dios primeramente está esperando que nosotros cambiemos determinadas actitudes del corazón. Porque Dios quiere derramar su poder. Escúchame. Dios quiere manifestar su poder. No nos equivoquemos. Dios está esperando que haya un corazón sanado. Que haya un corazón dispuesto. Para que entonces lo que Dios quiera hacer sea glorioso y poderoso. Y no haya corazón que se lleve gloria. Y no haya nadie que pueda decir: fue mi diestra, fue mi brazo el que me ayudó. Yo estoy aquí en esta nación porque a Dios le ha parecido. Para cualquier cubano es bien difícil poder venir, no a Panamá, a cualquier país. Muy a pesar de que los cubanos están saliendo de Cuba, que dicen donde caiga el avión, hasta en Haití, si fuera necesario. En una ocasión, hermanos míos, cuando yo obtuve mi primera visa para Panamá, usted sabe una cosa, yo tenía una dificultad. Mi papá no entendía que yo, siendo médico, siendo odontólogo, él tenía planes con mi vida. Yo era su hijo. Él vivía orgulloso de mi carrera y todo lo demás. Y yo dejé todo eso por servir a Dios. Dios me dio indicación. Yo tenía planes de irme para otro país a vivir con mi esposa. Dios me dijo: quédate, quiero usarte aquí en este lugar. Y no entendió mi papá nada de eso. Mi papá no entendía por qué yo, si me había preparado, si había estudiado, ahora lo estaba dejando todo para pasar trabajo en los primeros años de mi ministerio. ¿Cuántos están acá? Resulta entonces, hermano mío, mi papá tenía una situación bastante cómoda para la realidad de Cuba. No es que era millonario ni nada, pero en cierto modo le iba bien. Y yo dije: no le voy a pedir un peso a mi papá, porque si yo le pido a mi papá o tengo su ayuda, él va a decir que los éxitos que después voy a cosechar fueron gracias a su brazo, fueron gracias a su ayuda. Así que bueno, imagínense, hermano, Dios no quiso darme una visa, Dios no quiso darme la posibilidad o abrirme una puerta a esta nación a través de nadie de mi familia, a través de nadie que me ayudara. Estaba en una semana nacional de la juventud en mi país, predicando en diferentes provincias. El último día de mi recorrido tenía que predicar en una iglesia, en un lugar que se llama Marianao, allá en Cuba, en La Habana específicamente. Mis estimados, yo termino mi mensaje. Había estado enfermo, pero Dios hizo algo glorioso en esa ocasión. Habían un montón de estudiantes africanos en aquella iglesia, muchos cubanos, una iglesia saturada, una iglesia bien influyente allá en nuestra nación. Yo termino mi mensaje, doy gloria y honra a Dios por lo que pasó, y se me acerca esta mujer y me dice: pastor, necesito darle mi número para que me llame por teléfono. Pero yo me quedo así como que mujer dándome número de teléfono para que la llame. Y eso me olió extraño. Pero dije: no debe ser. Yo andaba con mi esposa ese día. Mi esposa pasó al frente, saludó a la congregación. Y mi esposa es una mujer hermosa, hermano. Y ninguna persona iba a atreverse a andar sacada de ideas conmigo, teniendo a mi esposa allí. Yo le comento a mi esposa y llamo a esta mujer. Esta mujer me dice: ¿puedes estar mañana en la embajada de Panamá, aquí en Cuba? Le dije: bueno, por favor, quiero que venga. Yo me fui con mi esposa, hermanos míos, me siento con la mujer. Ella es la agregada cultural del gobierno panameño allá en Cuba, una hermana en la fe. Y me dice: pastor, yo quiero que vayas a Panamá a predicarle a la juventud de mi país. Yo quiero que vayas a mi país a predicar. Hermano, y pasó algún tiempo después, pasaron algunos meses, obtuve mi visa, mis hermanos. Y luego el negrito vino de La Habana, entró a Cuba, regresó. Y Dios me abrió puertas y vine. Y no fue todo color de rosa. Pero hoy estoy aquí dando testimonio y crédito al poder de Dios, a la grandeza de Dios, que en su soberanía me trajo a este país, me trajo a este lugar. Nadie pudo decir: yo fui el que lo ayudé. Nadie pudo decir: Dios con su potencia salvadora, hermano, fue el que hizo posible el milagro. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios no lo hizo a través de ninguna de las personas que estaban a mi cuidado. Dios lo hizo lineal conmigo, con una gente que no me conocía, sin yo tener dinero, sin que nadie me prestara un peso. Dios lo hizo. Doy honra y siempre alabo a Dios por mis padres, porque han sido una bendición. Pero lo que quiero que ustedes y yo podamos entender, hermanos, que hay un punto donde Dios quiere decir: lo hice yo. Y quiero que la gente sepa que yo fui el que lo hice. Y muchas veces eso no es para enriquecer al ministro, para enriquecer a la iglesia, o que se roben el testimonio. Porque bueno, yo soy el Salvador, yo soy la persona que va a hacer a través de mi vida a todo el mundo. No. Ese espíritu de Juan el Bautista, la iglesia tiene que sacárselo.
¿Me entienden? Sí, hermano. El espíritu de Juan el Bautista. No, hasta aquí todos los que vinieron eran Juan. Y entonces yo soy ahora el Cristo, el Mesías. Todos los pastores que vinieron ante mí solo estaban preparándome el camino. El gran Salvador soy yo. El que va a llevar esto para adelante soy yo. Entiendo lo que estoy diciendo. Con oídos prestos y receptivos. No piensen mal. Lo que estoy es tratando de decir, hermano, que el evangelio, hermano, tiene que ver con el poder de Dios. El evangelio no es razón. El evangelio no es norma, el evangelio no es regla. El evangelio es, hermanos míos, fe y poder de Dios en acción. Necesitamos comprender que aun cuando nosotros estamos limitados, porque estamos limitados como seres humanos, hay una perspectiva diferente cuando podemos decir, bueno, hasta aquí llegó mi posibilidad, de aquí para allá es donde Dios puede obrar, de ahí adelante es que Dios puede hacer. Yo no estoy tan limitado como pensaba, mis fronteras no tienen límites. Dios está haciendo, Dios puede hacer, Dios logra hacer, Dios tiene cómo hacerlo. Y bajo esa perspectiva podemos vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Quiénes de ustedes no han estado en un momento, hermanos, de dificultad, de dolor, de enfermedad, o su familia? Ayer yo me sorprendía con el testimonio del pastor Richard, hermano, y el poder de Dios ha levantado a su familia. Yo recuerdo, mire, yo no sé por qué les comparto esto. Yo soy de los que pienso, pastor, como usted mencionaba, a mí no me puede quitar el sueño que me estén haciendo brujería, que me estén echando conjuros, que me den algo a tomar. La Biblia dice, hermanos míos, que tomaremos hasta cosas mortíferas y no nos hará daño. A mí no me puede quitar el sueño que alguien me meta en una cazuela de babalao, que el santero me esté haciendo o que me estén tirando. Eso a mí no me puede quitar el sueño, no porque yo sea el gran varón, sino porque hay uno que es grande y es el que está conmigo. Yo sé de quién estoy acompañado. Yo sé de quién estoy acompañado. En un momento de nuestra familia, hace 2 años, perdimos a mi segundo padre. Por más de 20 años, el esposo de mi mamá. Hermanos, y se desató una situación terrible con la hija que él ya tenía, que montó un litigio en contra de mi familia, en contra de mi mamá, para quitarle la casa y bueno, una serie de cosas de lo que no le voy a dar mucho detalle. En un punto, hermano, del conflicto, que ya era diabólico por sí, esta muchacha llegó a su casa, bueno, se metió en la casa de nosotros a vivir, a la fuerza, peyorativamente, hermano. No pudimos sacarla, porque implicaba, la policía nos dijo, bueno, ustedes para sacarla, sáquenla ustedes, yo no puedo hacer nada. Eso ¿sabe qué significaba? Sacarla a golpe de ahí. Y nosotros éramos cristianos, no podíamos hacer eso. Fue una situación bien incómoda. Que Dios podía partirla con un rayo, claro que podía hacerlo. Pero es por eso que Dios, el poder que Él derrama y quiere mostrar, no es a nuestra idea, es como Él quiere derramarlo. Dios quiere y ama a la vida de esta muchacha, quiere salvarla. Su papá antes de morir oró muchísimo por ella, para que ella fuera salva. Y quién sabe lo que Dios estaba queriendo hacer. El hecho es que ella fue entonces y trajo a todos estos brujos, y los metió en la casa. Hermano, la casa estaba dividida, cada una tenía una entrada independiente, mi mamá y ella. Yo no vivo en la casa. Y comenzaron entonces, decimos en Cuba, a brujear con tal de ganarnos este pleito. Y sin yo querer darles mucho detalle, éramos conscientes de lo que estaba pasando, pero yo le dije a mi mamá lo que sabía. No hay de qué asustarnos, Dios y yo somos mayoría, Dios y nosotros somos mayoría. Pero en ese momento, hermano, yo recuerdo, en ese momento no, durante todo ese tiempo, teníamos una tentación continuamente. Agarrar la cosa por nuestras manos, agarrar la cosa por nuestra justicia. Y miren que a mí no me faltó deseo más de un momento de darle una solución corta al asunto y decirle, búscame a alguien con quien me quiera Dios y pueda quitarme esta picazón que tengo. Pero yo sabía que como cristiano tenía que estar sujeto a su poder. Y Dios me estaba dando ese poder para yo mantenerme obediente. Y muchas veces tuve la tentación, hermano, y yo decía, Señor, eso no es lo que tú quieres, ayúdanos. Dios mío, orábamos por ella, decirle, Señor, trata con su vida. Señor, ten misericordia. Es difícil, hermano. Yo vi a mi mamá enfermarse, la vi sufrir en medio del sufrimiento que ella tenía. Hermano, esto era difícil para nosotros. Y yo recuerdo que en medio de esos días se daban muy frecuentemente, hermano, discusiones de palabra de mi mamá con ella. Yo vivía cerca de la casa. Y mi mamá en más de un momento me llamó diciéndome, mi hijo, está pasando esto. O mi otro hermano, mira, tu hermano está discutiendo con estas personas, por favor, ven para acá.
y yo tener que ir para allá. Y bueno, Señor, toma el control. Recuerdo que durante las Navidades de hace como 2 años atrás, estábamos preparando un programa evangelístico en la iglesia. Estábamos metiéndole duro, era para la calle. El programa lo íbamos a hacer en la calle, lo íbamos a hacer en la comunidad. Hermano, no iba a ser dentro de la iglesia. Y ahí estábamos peleando. Y en medio de esto mi hija, como habíamos tenido que ir a tantos ensayos y tanta movida, no teníamos transporte. Allá nosotros tenemos el privilegio de tener una moto eléctrica. Alguien me preguntaba en estos días, bueno, ¿cómo se montan ustedes 4 en la moto? Y dice, bueno, ni averigüe. Ahí nosotros nos montábamos. Y a veces nos agarraba la noche y el mal tiempo. Y la niña estaba chiquita. Bueno, todavía lo está, la hija mayor nuestra, hermano. Y con su coriza, su gripe, su cosita, ¿no? Pero no pasaba de eso, hermano. Porque Dios me había dado una palabra antes de ella nacer, diciéndome, tu hija va a ser sana, va a ser saludable. Y verdaderamente Dios cumplió. Poder tiene Dios suficiente para haberme demostrado y lo hizo. Mi hija apenas se enfermaba. Y había una promesa sobre la vida de mi hija, pero había un conflicto en el ámbito espiritual. Escuche esto, que le prometo que con esto termino. Hermano, venimos nosotros de un ensayo, vamos para la casa, tomamos nuestro bus, todas las cosas, o andábamos en la moto, yo no recuerdo qué. El hecho es, hermanos míos, que la niña estaba con esa coriza, estaba en esa sensación y estaba poniéndose un poquito caliente de temperatura. Usted sabe, llegando allá a la casa, mi mamá me dice, mijo, está pasando esto. Tu hermano discutió con estas personas. Mira, estas personas se metieron en todo el portal y aquí están un montón de gente cantando, echando malas palabras, como si esto fuera de ellos. Era la entrada de mi mamá. Ay, hermano, yo les dije a mi esposa, mi amor, quédate aquí, quédate con la niña. Esto hoy yo lo voy a solucionar. Yo me salí de mi posición de fe. Me salí de mi postura. En mi corazón ya yo había hecho las cosas, hermano. En mi corazón me fajé, maldije, agarré machete. En mi corazón ya yo lo había hecho. Porque eso fue lo que decidí hacer desde que salí de mi casa. Escuche esto, escuche usted qué interesante. Salgo de mi casa apurado para llegar a casa de mi mamá, dispuesto a cualquier cosa. Entienda lo que aquí estaba pasando. Ya yo era pastor. No me da pena decírselo, porque el resultado del testimonio es más glorioso. No me juzguen, por favor. El punto es, hermano, que efectivamente yo llevo y veo todo aquel panorama, toda aquella gente, muchachos, y aquí, sentados ahí, irrespetando a mi familia, a mi mamá, que vivía sola ahí. Recuerdo que la puerta y las ventanas de la casa estaban cerradas. Yo paso, ni hablé con nadie, a ver a mi mamá. Había una hermana de la iglesia que estaba orando junto con ella. Y ahí estaban orando, Señor, Señor, mira esto, Señor, Señor. Y yo no tuve más remedio que ponerme a orar también ahí. Pero yo estaba incómodo. Yo estaba esperando que se acabara la oración para ir para afuera. Y ahí yo estaba, en medio de la oración. Y espera. Y la oración me incomodaba. Señor, sí, verdad, Padre, muévete tú también, muévete, Padre, haz algo. Y ahí yo estaba. Y la hermana no tenía para cuándo parar de orar. Y yo seguía ahí, deseando que ella se callara de una vez, hermano. Una llamada por teléfono rompe el silencio, rompe el momento de la oración. Mi esposa me dice, mi amor, corre para la casa, que la niña ha convulsionado. Corre, mi amor, está sin conocimiento. Hermanos, yo salí corriendo de la casa. ¿Qué pasó? Me dice mi mamá, oye, la niña, me mandé a correr hasta la casa. Fue difícil. Yo estoy un poquito pasado, como ustedes ven. Me costó trabajo llegar corriendo. Cuando voy entrando a nuestra cuadra, hermano, mi abuelo de 93 años, que para ese tiempo tenía 91 años, estaba en la calle. Mi esposa estaba con la niña en la calle, pidiendo ayuda. Mi hija saludable, mi hija que es una niña muy fuerte, estaba con los ojos perdidos, babeándose. Una niña, hermanos, de 3 años. Estaba flácida, así caída, que era nada, hermano, perdida la niña. Mi esposa llorando. Ustedes se imaginan el panorama. Todo aquello, yo llegué. ¿Qué ha pasado? Mi esposa me dice, ha convulsionado entre 3 y 4 veces. Y ustedes saben qué puede significar que una niña de 3 años convulsione, hermano. Yo agarré a la niña rápidamente, fui para el cuarto, la puse en la cuna y le dije, Señor, tú me dijiste que la ibas a cuidar. Señor, aquí te presento a mi hija.
Mira, Padre, tú toma el control de ella. Lo que de aquí en adelante pase, Señor, así será porque tú lo has permitido. Pero yo apelo a ti para que tú guardes y libres a mi hija de todo problema. De ahí rápido salimos, mi esposa llorando, mi abuelo, comenzaron a buscar un transporte porque allá la gente no tiene carro tan fácil como aquí. Es un privilegio que tienen algunos. Salimos a buscar un carro que nos llevara para el hospital, hermano, no aparecía carro. Un estudiante de medicina termina moviéndome en una moto. Porque en ese momento todavía nosotros no teníamos la moto eléctrica. Perdone. Y lo que sucedió fue que este muchacho me lleva entonces, yo con la niña en brazos, él va a toda carrera para el hospital más cercano a llevar a la niña. Y mientras íbamos de camino, hermano, la niña estaba cobrando el ánimo. Mientras íbamos de camino, la niña entonces orienta los ojos. No estaba bien del todo. Llegamos al hospital, una emergencia, rápido. La ven, ¿qué le pasó? ¿Cuántas veces ha convulsionado? Vomitó. Y ahí ustedes saben, los médicos, en síntesis, terminando el testimonio, hay que hacerle la punción lumbar. Es decir, hay que extraerle a la niña una porción de la médula para ver si es una infección cerebral, una infección del sistema nervioso central, hermano. Eso es bien doloroso y peligroso. Cualquier persona madura puede quedar inválida de la punción lumbar. Mi hija era una niña y no sabía a lo que se estaba enfrentando. Ella cobra entonces el ánimo, vuelve entonces en sí. Y ella está llorando, le están pinchando y estoy en ese momento de dolor. Ella gritando, papá, y todo aquel panorama. Yo no sabía lo que estaba pasando. Mi mamá llega corriendo en ese momento al hospital. Y yo recuerdo que en medio de todas las cosas, porque todo lo que le he contado es para llegar a este punto, usted perdone tanta vuelta. Mi mamá me dice, ¿tú crees que sea por la brujería que nos han estado haciendo estas personas? Y yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, mami, mira, yo no te puedo decir que sea o no sea, el punto es que indudablemente esto es algo en lo que necesitamos que Dios meta su mano. Pero nosotros no tenemos que tener temor de ningún tipo de brujería, de ningún tipo de cosa. Le dije a mi mamá, ahora lo que tenemos es que simplemente confiar en Dios. Y quizás palabras más o palabras menos, pero le dejé claro a mi mamá mientras conversábamos, ella es una buena cristiana. Esto no se trata de que nos estaban echando brujería. Yo le dije a ella, recuerdo, esto se trata de que yo le fallé a Dios y perdí la cobertura que me protegía. Yo pequé al decidir deshonrar a Dios desobedeciéndole, y lo que hizo fue que entonces los demonios que estaban hace rato queriendo entrar a mi familia agarraron la parte más débil, la parte más vulnerable, y eso fue lo que pasó. Así que para mí queda muy claro de que el poder de Dios, hermano, me libra en todo momento. Y todavía si tengo la oportunidad y habiéndome equivocado, le pido perdón a Dios, me reconcilio, digamos, me pongo a cuentas con el Señor y nuevamente ese poder me preserva, ese poder me guarda, ese poder sigue entonces disponible para mí porque Dios es fiel y tiene poder. Mire, ¿qué pasó con la niña? Nada. Hermano, al otro día los médicos estaban y mi esposa también estaba diciéndome, saquen a esta muchachita de aquí que lo que está es corriendo por toda la sala, revolviendo a los niños que sí están enfermos, porque ella no tiene nada. No se supo nunca qué fue, no se supo nunca qué tenía, no tenía nada. Fue un ataque espiritual, porque vuelvo y repito, el poder del que siempre estuvimos seguros, el poder que sabíamos que estaba cuidando y protegiendo a mi familia, sin dudas de ningún tipo, se vio quebrantado, se vio con un hoyo grande hecho el momento en que yo pequé y fallé a Dios. De la misma manera, nosotros tenemos necesidad, y Pablo exhorta a la iglesia a depender de ese poder que se manifiesta en este testimonio que le dije, pero en todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su fuerza. Ese poder, esa potencia es un poder que se manifiesta no los días de culto, se manifiesta en la vida práctica y cotidiana del creyente. Y el creyente tiene que tener una perspectiva, una consideración de que ese poder está ahí. Se activa cuando creemos, se activa cuando oramos, se activa cuando dependemos, se activa cuando en momentos clave decimos, Dios lo va a hacer, esta no es la realidad, Dios tiene poder y Él puede cambiar y va a cambiar esto en el nombre de Jesús, y reprendiendo todo demonio. Y así el poder de Dios se manifiesta y activa en situaciones de salud, en situaciones financieras, en medio de la tentación por el pecado, en medio de todo conflicto, porque es poder
poder real al que puede acceder el creyente en todo momento para vivir una vida cristiana de victoria. Aleluya. Y por si fuera poco, Pablo se detiene a describir algunos aspectos más de ese poder, diciendo: ese mismo poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas con ese poder, el Padre, bajo los pies de Cristo, y además lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que todo lo llena en todo. Ponte de pie en esta tarde, por favor, para terminar este tiempo. Si el varón me puede acompañar. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Ay, Shema Baba Soke Mariba Baba Basira. Urrebebe Shirerendaraya Soma. Coma Bashete Masia Mansokia. Robiba Sandaraya Sokerendareiso. Dios nos está llamando a permanecer. Dios llama a la iglesia a continuar creciendo. Dios llama a los creyentes en este lugar a que a pesar de los años, a pesar de las dificultades, sigamos creciendo. Escuche, sigamos creciendo, creciendo saludable, estando permanente, permaneciendo, aleluya, en el Señor. Y para eso hay una cosa, hay tres cosas que tú tienes que procurar: seguir conociendo a Dios, tener la vista puesta en las cosas de arriba, y tercero, ser dependiente del poder de Dios, tener una perspectiva que crezca a medida que vas conociendo más al Señor. A medida que van pasando los días, tienes que creer más en Dios y en su poder. Tienes que creer más en Dios y en su poder. No hay otra manera de permanecer. No hay otro modo de permanecer victorioso. No hay otro modo de caminar en victoria si no es dependiendo de ese poder. Mientras conocemos más a Dios y mientras no nos come el corazón este mundo con su brillo. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Yo quiero animarte a que hagamos algo en esta tarde. Yo quiero que adoremos a Dios por un momento más. Yo quiero que podamos adorar a Dios por un momento más, para que este poder del que hemos hablado y la vida de Cristo, esa eternidad, esa gloria, esa majestad de su presencia, se manifieste en esta noche, en esta tarde, aquí entre nosotros. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. mi Dios, cual buen alfarero. Aleluya. quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Oh, gloria a Dios. Quiero ser. Vamos, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Ver la Vida como tú, saturarte de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser Yo quiero hacer algo en esta tarde. como Quiero hacer algo mientras seguimos adorando. Y es que no quiero irme de aquí sin orar por ti. Vamos a hacer lo siguiente. Si no te estoy pidiendo demasiado, me alegraría que pudieras pasar aquí adelante, mi hermano, mi hermana que estás en este lugar, para en la tarde de hoy poder ministrar por ti, orar por ti y juntos clamar, juntos adorar. Muchas veces necesité de alguien que orara por mí, porque en momentos de quebranto y de flaqueza, hermanos míos, sentía que mis pies se deslizaban mientras era llamado a permanecer. Y en un momento la oración de un hermano, la oración de mi líder, la oración de mi pastor me ayudó y me sostuvo para poder tener fuerzas que me hicieran permanecer, para continuar creciendo en su camino. Yo quiero que en esta tarde tú puedas pasar aquí adelante. Por favor, pasa acá mientras seguimos adorando. Mi Dios, cual buen alfarero. Aleluya, Señor. quebrántame,
Señor. Vamos. Quiero ser más como, Aleluya. ver la vida como tú, saturarme de ti, Aleluya. Santo, santo. reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Renuévame, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo